poder verlo en la clase de... Sí, pues la otra clase no. Angie, tómate el café, no, yo hice, te lo preparé aquí. ¿Y tomaste tú? Sí. Te lavé cositas en la cerca. Así que está... Entonces aquí tenemos un cruce, ya se nos empiezan a cruzar algunos tipos de materiales por características similares, por clasificación. Por ejemplo, cuando tenemos una aglomerado como el cemento, que es capaz de producir hormigón, este hormigón es un material compuesto. ¿Ya? Porque se está manteniendo ligado o unido con un componente. Y eso está en las definiciones de material compuesto. Lo veamos ahí. Si recordamos, había dos tipos de materiales compuestos. ¿Cuáles eran? No, esos son metales. Esos son ejemplos, pero me refiero a tipos de materiales, de cómo podemos generar un material compuesto. Hay dos formas de hacerlo. Una es que yo estoy uniendo físicamente dos materiales como pegándolos, ¿ya? Como el ejemplo que hacíamos de la plancha de cerámica, que tiene acero y encima un recubrimiento de cerámica. Eso es un material compuesto, ¿ya? Pero hay otra forma de generar materiales compuestos en que yo hago una mezcla, ¿ya? Hay una homogeneización del material, está revuelto, como por ejemplo cuando tengo hormigón, ¿ya? El hormigón es un material compuesto porque estoy uniendo distintos componentes y yo los puedo reconocer a simple vista. O sea, si yo corto, puedo diferenciar los áridos de lo que es la pasta de cemento. Entonces hay dos formas de generar materiales compuestos. Una es uniendo materiales y la otra es mezclándolos. Para que recuerden eso. Al unir a través de soldadura, como lo soldadero sería como a través de materiales también sería. Anda acá. ¿Me aprieta el vaso? Si yo estoy en composición, eso es una aleación. Y entra en los compuestos, en los materiales metálicos. Porque están justificados en metálicos y aleaciones. Ojo con eso. Si hay un proceso de fundición, ¿ya? Eso es un material, es una aleación y no es un material compuesto. Compuesto es cuando, por ejemplo, tengo las planchas de techumbre que son de acero o de zinc aluminio y tienen un recubrimiento superficial de zinc. Eso también es un material compuesto, ¿ya? En la forma de unirlos. Ahora, ¿cómo hacen el proceso de unión? Eso es otra cosa. ¿Cómo se escribe así? Está ausente 3 clases. ¿3 o 2? 3. Sí. Chiquillos, este es un curso que no es difícil, no tiene ninguna dificultad, es un electivo, y yo les decía al principio, la única forma de echárselo es no venir. Así que ojo con eso.
tenemos tres tipos: térmicos, poliméricos y aéreos hidráulicos. Se refiere a cómo endurece. Dentro del aglomerante tengo tres tipos: térmicos, poliméricos y hidráulicos y aéreos. Los térmicos requieren o adquieren la dureza o resistencia por enfriamiento, o sea, se trabaja con calor. Ejemplo, el cemento. ¿Y dónde está el calor en el cemento? En el clinker, en la reacción química que forma. ¿Ya? Recuerden que es una reacción química de tipo exotérmica, por lo tanto libera calor. ¿Ya? Y el liberar calor es inherente a esta misma reacción. El asfalto, bueno, los asfaltos también se trabajan con temperatura para poder moldearlos, colocarlos, ¿ya? Y luego endurecer. Y en este proceso además se le agrega el agregado petrio, se mezcla y se instala y compacta. Y los poliméricos, y si tienen resistencia mediante reacciones de polimerización, como sucede con las resinas epóxicas. ¿Ya? Antes no eran tan conocidas, ahora está mucho más difundido su uso, sobre todo en aplicaciones de piso, ¿ya? Pero los conocemos también nosotros como anclajes químicos también, adhesivos, y puentes de adherencia. ¿Saben lo que es un puente de adherencia? Puente de adherencia es cuando yo tengo que, por ejemplo, hacer una junta entre un hormigón viejo y un hormigón fresco. Lo que hago es aplicar una especie de pintura epóxica sobre la superficie del hormigón que tengo que picar un poco antes para mejorar la adherencia, y luego aplicar el hormigón nuevo fresco para que hace la unión es el epóxico. Antiguamente existía una receta que el terremoto del año 85 demostró que no servía, y lo que hacían era una lechada, que no es el concepto de lechada que existe hoy en día. El concepto de lechada antiguo era solamente agua y cemento, y eso era lo que usaban de puente de adherencia. O sea, cuando tenían que seguir hormigonando, había un hormigón viejo, picaban, ¿ya? Aplicaban esta lechada, agua con cemento solamente, y encima de eso colocaban de nuevo el hormigón fresco. Pero, sí. O sea que ahí tenemos cemento que es térmico hidráulico. Sí, pero dependiendo de qué. Uno es cemento y el otro es el hormigón. Entonces lo que ocurrió en el 85, ¿ya? Que muchos de esos edificios se hicieron con esta técnica, y lo que pasó es que se fracturaron completamente los muros. Yo recuerdo haber visto fotos de eso, donde en la pared de uno de los edificios en el costado estaban todas las fisuras, que ya eran más que fisuras, eran grietas de las juntas que se habían hecho de esa manera y que no funcionaron. O sea, sí hay una unión, pero esa unión termina no siendo monolítica, o sea, no agarra el hormigón fresco con el hormigón antiguo, con esa receta. Y resulta por ahí que todavía quedan profesionales que mantienen ese tipo de
receta que ya no se puede. Quedó demostrado que no sirve y es por eso que existen ahora estos materiales epóxicos. Y es una de las razones por las cuales hay que tener un buen control en obra del proceso de hormigonado para que no se nos generen este tipo de puntas frías, porque lo que va a ocurrir es que voy a tener que hacer un tratamiento de punta con epóxico. Y eso es muy caro. Epóxico. Cuando se hace una punta de tenedor, que decía de un ¿a qué se le considera bien? ¿Cuánto tiempo estamos hablando? De un día para otro, sí, eso ya es viejo. Se ve que no era una punta fría. Pero cualquier tipo de estructura, porque entonces le pongo un ejemplo. No se pasa que de repente los balcones se le olvida colocar los flanches. Es una de las maneras de colocar un montaje para poder eliminar todo y poder. Dentro del día pasa, pero de un día para otro se te genera una punta fría y deberías colocar epóxico. Ahora, cuando no hay un hito que te lo esté exigiendo, probablemente la constructora trata de hacer una solución tipo parche más de picar, a veces colocar un poco de malla tipo gallinero y ¿ya? Todavía puede ser cuando eso está fresco y es blando de picar, pero si ya tienes que picar tienes que meter casco para romper y darle la inclinación que necesita para la punta y hacer el tratamiento completo, que es picar, limpiar, lavar con un chorro de agua, poner el grano y luego desaplicar el epóxico y luego hormigonar. Entonces, no es porque no llegar a echar, sino que hay que preparar, se llama tratamiento de función. Por eso es que se usa, pero es caro, o sea, no sé, una junta que yo tenga que andar de, no sé, unos 6 metros, ya hay unas 300 libras por lumen, ya, entonces por 6 metros, o sea, una lota, y eso es más. Entonces, hay que llevar el control de la junta, de dónde yo voy a hacer los cortes, ¿ya? Y en qué momento, porque si me pasó una emergencia, tengo que cortar, no puedo seguir hormigonando. Y no continúo el hormigonado pronto en horas. Eso ya pasa un día para otro. Eso también. Porque esa junta no va a quedar bien ni voy a poder garantizar. Claro. Una junta fría es cuando ya no solución. Juntas en calientes porque todavía el cemento está en proceso de reacción, ¿ya? Y puedo todavía generar una adherencia sin tener que hacer el tratamiento que vamos a picar. ¿Nunca le habían explicado eso de la junta? No, mira. No. Fíjate que. A ver, por favor. ¿Dónde tenés la cabeza? Ahí, aprieta. No, a veces no se arregla. No, compartir. Se debería salir así bonito como Bien, repasémoslo entonces, ya que no lo saben. Si lo saben algunos y no lo saben todos. En hormigón tenemos dos tipos de juntas. Hay juntas frías y juntas en caliente. Las juntas deben ser programadas. ¿Ya? No puedo hacer una junta ni cortar el proceso de hormigonado en cualquier parte. ¿Saben por qué? Sí, por la dilatación y cosas así, de la estructura que estamos viendo el otro día, que hay unas partes donde se hace la dilatación por ser una edificación y hay que cuidar bien ese espacio, no
tengo Ahí lo compartí porque no voto una viga. Esta viga generalmente va con un pilar. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué tipo de apoyo es esto para esta viga? ¿Qué tipo de apoyo es? Esto. Lo mismo. Empotrado. Se simboliza así. Es un empotrado. Entonces, en la realidad yo tengo doble empotrado. Cuando yo debo graficar, ¿ya? Y sacar el diagrama de momento de esto, voy a obtener algo así como esto. ¿Ya? Sobre la viga. La pregunta es, ¿dónde puedo hacer puntas de hormigonado que no afecten demasiado a la estructura? Aquí tengo un máximo para el valor del momento. ¿Ya? Máximo esfuerzo de momento, por lo tanto en el centro jamás puedo hacer una punta. ¿Ah? En el empotrado también tengo, no es tan grande como este, pero también es un pico, por lo tanto también es un máximo local. Y lo mismo ocurre acá al otro lado, pues un día empotrado, si es simétrico, ocurre lo mismo. La única zona donde yo puedo hacer es aquí, que está pasando por el eje neutro, y eso es momento cero. ¿Ya? Por lo tanto voy a buscar las zonas de momento cero para generar los cortes. No puedo hacer corte al centro, no puedo hacer corte aquí justo en el empotrado, porque hay un momento que si bien no es tan grande como ese en el centro, pero sí es de importancia. ¿Dónde tengo que hacerlo? Generalmente esto está a L tercios, más o menos. O sea, si la viga es L. Profe, ¿se la junta en frío o caliente? ¿Está explicando? Las juntas en frío, eso es un corte de trabajo, o sea, entre el hormigonado entre un día y otro. Por eso que la junta debe estar programada, no puedo llegar a hacerla en cualquier parte. Tiene que ser en esta zona. Es como lo que se ve ahí. Sí, o ayer, que se ve. Sí, Puede ser montaje. es que hubo voltaje ahí porque ahí lo cortaron. Ya también es la unión del voltaje, pero es más o menos la zona en que se hace el corte. Ya, entonces no pueden ser ahí. Ya, tengo que avanzar más o menos. De hecho, me parece más que es donde está la perforación. Por el mismo concepto. Porque si yo tengo que hacerle daño aquí a la estructura, y de hecho la perforación está por arriba de la viga o por abajo de la viga. Por arriba, está en esta zona. ¿Por qué? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque arriba la zona de peso como el trabajo y el espacio abajo. Es eso. ¿Ah? Es que se ve No. Recuerden que una viga trabaja por la zona superior a compresión y por la zona inferior a tracción. Si yo hago la perforación por la zona inferior y por la zona inferior la fibra está a tracción, significa que estoy dejando el fierro libre para que corte. ¿Alguien les había explicado eso? ¿No? ¿Se entendió entonces dónde deben hacerse las puntas? Entonces depende de la estructura que tengamos. ¿Ah? Depende de la estructura el corte. Sí. De hecho también en los pilares
es por aquí. Ni siquiera puedo llevar arriba. También es el tercero. Tiene que ver con esta altura, en cuanto para abajo. Todo eso está en la NSA 670. Ahí dice dónde debe hacer los cortes. ¿Pero debe haber una altura máxima? ¿Ah? ¿Hay una altura máxima de hormigón? Sí, que no puedo llegar aquí abajo de la losa contraria. ¿Cuál es esa chica? 170. Sí, entiendo que acá son biconos, en este caso como una especie de cruce de bajo. Eso se hace todas las asuntos, más la parte que faltaba. Lo que ocurre habitualmente es que deberían haber hecho unos 50 centímetros por debajo de la viga. Hasta ahí debería llegar el pilar. Ahora, al parecer aquí lo que hicieron es que hicieron todo eso de los pisos. Llenaron todo. A veces se puede hacer. No, eso no es importante. Las pasadas, los hoyos que ustedes ven, hay un montón de hoyos que no tienen uso. ¿Ya? Eso es por la siguiente razón. Es porque en el proceso de desarrollo de la obra, el proyecto está listo en la obra gruesa y lo comienzan a hacer. Parten haciendo excavaciones, pero el proyecto de instalaciones no está listo. Es después. Entonces, como no saben por dónde van a pasar todas las canalizaciones, dejan pasadas prehechas. Y son las opciones que le dejan nomás al proyectista de instalaciones para poder hacer la instalación. Por ejemplo, allá arriba hay una que no está usada. No la usaron, estaba disponible. Pero es por eso, es porque el tiempo en que se está desarrollando o haciendo el proyecto no va de la mano con todo y comienzan a trabajar inmediatamente tienen el desarrollo, pero ni siquiera completo. O sea, también Ya no hay una ahorita. y es una Ah, verdad, tienes razón. Así ¿No? Que tienen grietas. que eso generan grietas. Ahí hay una grieta, acá igual hay grieta. No me había fijado. Ahora sí lo vi. seguimos con los aglomerantes hidráulicos requieren de agua para el proceso de endurecimiento. Entonces, el cálculo cultural de esa vida que sale de hacer de perforación, se calcula la satisfacción diaria, la diferencia entre el Tiene que ver con esto. Si yo tengo una altura de viga, por ejemplo, de 50, el eje neutro me separa la viga en dos. O sea, voy a tener 25 por arriba, ¿Qué 25 dice? por abajo. ¿Ya? Ahora, la viga aquí tiene la losa por aquí. No. Porque sigue para arriba. Imagino que también está pensado en tener la fierradura de navegación. Entonces, arriba tenemos piso, es losa. Por lo tanto, la viga llega a nivel con la losa. ¿Ya? Más el recubrimiento arriba. La viga queda inmersa en la losa por la zona superior. Por lo tanto, aquí en detalle sería ahí. Y ese es el límite máximo que tienen para poder perforar. Por debajo de la losa, por encima del eje neutro. Porque todavía están en zona de compresión. Ya lo que no se puede hacer, por ejemplo, es eso. Sería centrarlo. Ya me estoy pasando a una zona de tracción, ya con la parte de abajo de la perforación, por lo tanto no se puede. Si lo hago, eso se quiebra, sí o sí. ¿No? Aglomerante hidráulico genera Lo vamos a ver en hormigón. aglomerante hidráulico que había hecho. No cacho, no cacho. ¿No lo has hecho todavía? No, si dijo algo, pero no sé.
Y los otros aglomerantes aéreos necesitan aire para endurecer. Resulta que en general necesitan agua para iniciar la reacción y el aire igual para terminar de endurecer. Por eso que ahí, por ejemplo, la cal aparece en ambos casos. Necesitan aire para endurecer. Los componentes aéreos. Aglomerante aéreo, perdón. El cemento, el yeso. Interesante cuando se cambia. El proceso de reacción, cuando dos compuestos reaccionan, por ejemplo, a ver, algo más simple, una solución donde yo tengo agua y azúcar, ¿ya? Yo tengo un vaso con agua y le agrego una cucharada de azúcar, lo revuelvo y se diluye, se disuelve en el agua. Si yo comienzo a agregar más azúcar, va a llegar a un límite en que el agua ya no puede disolver más azúcar y tú vas a comenzar a ver los granitos de azúcar ya que quedan flotando pero que no se disuelven porque llegué a un punto de saturación. O sea, el agua ya no tiene más capacidad de disolverse. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una reacción ocurre lo mismo. Los dos compuestos reaccionan, pero reaccionan en una proporción específica. Y cuando yo supero esas proporciones, el material pasa a ser sobrante. Entonces, tiene una capacidad de poder reaccionar y de unirse dos elementos, pero tiene un límite, que es un límite de proporcionalidad de la reacción. Sí, claro, porque digamos, la clase pasada es donde los enlaces de los Correcto. Y ese límite está asociado en los electrones de valencia que están disponibles para poder reaccionar y formar enlaces. Eso puede ser, por ejemplo, de agua para que ya se llegue a más sobrante. Se queda muy aguachito y agua más sobrante. Eso ocurre por varias razones. Dentro del agua para el hormigón, yo tengo agua que es de hidratación. Del cemento. Esa agua es la que reacciona con el cemento, ¿ya? Y provoca la reacción química que libera calor. ¿Ok? Pero esta agua, si yo la midiera, poquito, no debe ser más allá del 20% del agua total que yo estoy agregando. Todavía me queda un 80% de agua. Entonces, ¿qué función tiene esa otra agua que me está sobrando? Poder tener un material que tenga fluidez. Esa fase de trabajar. Absorción de los áridos. Sabemos que los áridos tienen porosidad y por lo tanto absorben agua. ¿Ya? Como absorben agua, parte de esa agua es para hidratar los áridos, pero no debe ser más allá de un 5%. Todavía me está sobrando un 75% de agua. ¿Qué hace el resto del agua? Agua de amasado. Agua de amasado. Trabajabilidad. Puede ser. ¿Ya? ¿Qué es lo que me permite darle la docilidad, Eso. ¿ya?, a la mezcla? Pero esa agua, esa y esa, después tienen que salir del horno, evaporarse. Entonces, por eso, hay una cantidad de agua que va a reaccionar con el cemento y genera la reacción química, el excedente hidrata los áridos y el resto es agua de amasado que me ayuda a generar la docilidad. Yo creo que esa
ahora y cuánto disminuye la pieza? Buena pregunta. Hay una diferencia entre la densidad del hormigón fresco y la densidad del hormigón endurecido, porque hay una pérdida de masa en agua. Más o menos el 80% del agua que usted agrega se va a eliminar. Eso usted calcule cuánta agua agrega. Hablemos de el cemento, que es lo que tienen más conocimiento. Tengo dentro del proceso, hay hitos, y uno de ellos ya, en la elaboración es la hidratación. Entonces, este proceso de hidratación genera una reacción química de tipo isotérmica que libera calor, es irreversible, ¿ya? Y que comienza a avanzar en el tiempo. Entonces, cuando se produce esta hidratación, ¿ya? Comienza lo que se llama fraguado. Ahora, no es inmediatamente, sino que hay un tiempo. Desde que yo hidrato, hay un tiempo de inicio y un tiempo de término. Entonces, generalmente suelen confundir esto. Cuando yo hidrato, genero la reacción, esto da origen, dependiendo del tipo de cemento, puede ser en una hora, ¿ya? O 45 minutos. ¿Cuánto se demora en iniciar el proceso de endurecimiento? No es inmediato, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero tiene que darse la hidratación y esto es lento. Yo inicio el fraguado y término de fraguado, para nosotros significa ese como el límite para la colocación. ¿Y eso va a depender del cono de los líquidos? No, ¿Del tipo? va a depender del tipo de cemento, porque es el cemento, o sea, el aglomerante que nosotros estamos usando, el que va a determinar ese tiempo. ¿Cuándo cambia? Cuando tengo, por ejemplo, un cemento de alta resistencia. Los de alta resistencia reaccionan más rápido. ¿Ya? En cambio, en resistencia corriente, se demora más. Y al mismo tiempo que con aditivos, también puedo modificar eso. Entonces, una vez que ocurre el término de fraguado, ahí recién se inicia el curado. Y generalmente suelen confundir fraguado y curado y a veces lo usan como sinónimos, pero no es lo mismo. Tiene un límite de ¿El colocación. proceso de fraguado todavía? Que es lo importante que recuerden de ahí, que el cemento tiene como materia prima calizas y arcilla. Eso incluso estaba en el ensayo que hicimos de prueba. ¿Ya? Era una de las preguntas. Entonces, ¿cuál es la materia prima del cemento? Calizas y arcilla. ¿Ya? No feldespato en el cemento, no hay feldespato. ¿En qué es feldespato? En la cerámica. Y gravilla. Caliza y arcilla. Caliza. Eso lo Caliza realizamos y arcillas. en hormigón. Pero como no todos están en hormigón conmigo, son los 4 componentes ya que tiene el cemento.
y que de acuerdo a ellos son las propiedades que adquiere el cemento, ¿cierto? De hecho, habíamos hecho una tareita con respecto a eso. ¿Habían visto eso? Sí. Por ejemplo, los dos primeros que contienen silicatos, esos silicatos están asociados a una característica en el hormigón, que es resistencia o aparece como estabilidad química. Pero también podríamos hablar de resistencia química, producto de que los silicatos son los que forman cristales como el vidrio. ¿Ok? Y el vidrio es un material resistente químico. Yo puedo almacenar ácidos, bases y no reaccionan con el vidrio, o sea, los puede contener. Por lo tanto, esos silicatos presentes en el cemento también le confieren al cemento cualidades de resistencia química. Por ejemplo, yo les contaba el caso de una planta de lechera, ¿ya? Que las plantas de lechera lo que hacen es recolectar leche de las vacas y almacenarla, pero en ese proceso se cae leche al piso. Generalmente los pisos son de hormigón, y lo que ocurre es que la leche que contiene no le hace nada al calcio. Otra cosa que le hace daño, ácido láctico. Y este ácido láctico daña los pavimentos de hormigón. Entonces, ¿qué es lo que debe buscarse en ese caso? Que tenga que ver con el material, que el contenido de silicato en esos cementos sea más alto. ¿Por qué? Porque le van a aportar resistencia química, estabilidad química a sus pavimentos. Ahora, luego de eso puedo buscar mayor impermeabilidad, pero eso ya tiene que ver con la colocación, con el uso de algún aditivo, plastificante, etc. Puedo tomar más medidas, pero básicamente la selección del material también tiene influencia. Existen dos procesos para poder fabricar cemento. Uno se llama la vía seca y otra es la vía húmeda. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Hay un proceso de extracción, transporte a planta, molienda, ¿ya? Y después de la molienda pasa a horno. ¿Ya? Eso es para obtener clinker. Entonces, hay una molienda que es seca y hay una molienda que es húmeda. Y esos son los dos tipos de procesos para la fabricación del cemento. Ahora, en ambos casos voy a obtener clinker. ¿De qué depende? De la disponibilidad de agua, de la pureza del mineral que estoy extrayendo de las arcillas y de la caliza, para poder obtener finalmente el clinker. Solo que en esa licitación que para obtener el clinker donde el espacio Las cementeras son una de las industrias más contaminantes, producto de ese proceso de horno, producto de que cuando tengo molienda húmeda también estoy contaminando agua. Sí, es contaminante la industria del cemento. Y tratan de expiar sus culpas y tratando de mejorar los procesos, pero es difícil. De hecho, cuando fue